Mucha atención, amigos míos, porque este tema es notable. Este mes de agosto se cumplen 45 años del terrible asesinato que mandó a realizar Charles Manson, uno de los hombres más monstruosamente terribles que haya parido la raza humana. Este hombre manda a matar a su grupo de hippies en una mansión a todos los que estaban adentro. Una de ellas era la actriz Sharon Tate, entonces esposa de Roman Polanski, ganador de tantos premios, embarazada de 9 meses, y que tuvieron estos desgraciados incluso los días de sacarle del vientre a la guagua y mostrársela mientras estaba viva en un rito claramente satánico. Esto fue en el año 69. Y a propósito de aquello, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿La maldad humana es una condición genética o puede nacer de una clara y absoluta decisión de cada uno de nosotros? Mucha atención. Primero, entendamos como referente a este hombre que hoy día se conmemoran 45 años del asesinato de la familia de Sharon Tate. Esto es Charles Manson. Por favor, entienda qué tipo de persona estamos hablando. We have a weird homicide. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. 2 bodies inside, 2 bodies outside. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Una masacre que no tiene parangón. De hecho, dicen ellos que se basaron incluso en la canción de los Beatles, Helter Skelter, y escribieron con la sangre de las víctimas por toda la casa: pig, cerdo, chancho, por todos lados. Pero yo encuentro que lo que no tiene, digamos, paralelo es eso, de que una mujer embarazada de 9 meses, o sea, estaba a punto de dar a luz, le sacan la hueá y se la muestran mientras estaba bien y después los matan a todos. Pero yo creo que por pura diversión. A lo largo de la historia igual hemos visto crímenes horribles, o sea, este es terrible y es macabro lo de la guagua, pero durante todo lo largo de la historia han habido muchos crímenes así terribles. Pero a veces hay crímenes hay gente pasionales, a veces crímenes de venganza. En este caso es la maldad. Es maldad pura. Claro, es exacto. simplemente la diversión de Trato por de hacer un daño. paralelo y me acuerdo, no sé, de la secta de Coyihuay con Antares de la Luz. Pero esto es Pero aún ahí más puede haber hasta macabro. locura. Sí. Pero esto es maldad. Por eso hoy día nos hacemos la pregunta. El tema que estamos realizando hoy día es si la maldad viene condicionada genéticamente o si nace una decisión de las propias personas. Bueno, en este caso parece que este hombre era la maldad encarnada, porque posteriormente, y a partir de muchas peticiones para salir de libertad condicional, esta es una de las tantas entrevistas que se le ha hecho a Charles Manson. a ver. Claro, y donde él parece estar orgulloso de lo satánico que lo rodea. Atención. Él no se da cuenta. I said, if you're gonna do something, leave something witchy. Just like I would tell you, if you're gonna do something, do it well. And leave something witchy. Leave a sign to let the world know that you were there. When I stand on the mountain and I say, do it, it gets done. If it don't get done, then I'll move on it. And that's the last thing in the world you want me to do. Every one of you out there has tried to kill me for the last 25 years, and I'm still here. Ha, ha, ha. Now what? O te pasaste con su clásica suástica tatuada en el entrecejo. ¡Qué miedo! Y cuando estaba aburrido en la cárcel, él pedía aguja e hilo y se cosía a modo de tatuaje también escorpiones en los brazos. Un tipo brutal, digamos. Trastornado. Trastornado. Va más allá de la maldad, me da la sensación. No es O sea, solamente un rebasó tipo todos malo. los límites este Sería hombre. interesante conocer su antepasado, o sea, no su antepasado, perdón, su Su historia historia como su previa. familia. Lo vamos a hablar. Exactamente, porque tiene que ver respecto a esta idea de que si hay Que una era condición abandono, genética o si tiene que ver, digamos, con el entorno. Aún así, yo no creo que sea precisamente la familia en Es que- esta clase de maldad. No creo que sea la familia. Es que Yo mira, creo fíjate él, que él es así. un grupo de científicos estudiosos del comportamiento humano finalmente se han preguntado de que si es que uno lo empujan a ciertas posibilidades puede desatar una maldad. De hecho, comenzaron a descubrir que hay algunas personas que tienen, al parecer, este gen de la maldad que si uno los busca, lo ayuda encuentran. poquito, claro. Pero sí hay otros que definitivamente, digamos, tienen un estado de moralidad muy bien inculcado a partir de su familia y que rehuyen de la maldad. De hecho, en este experimento se hizo con niños muy pequeñitos, donde se les mostró un personaje que realiza distintas acciones, una de carácter más moral y otra un poco muy winner, muy pesado, mala onda, y después le hacen que le elijan. ¿Con cuál se quedan? Atención, la reacción de estos niños fue increíblemente sorprendente. Mira. They wanted to see if babies are born good or bad.
They wanted to find out what is in a baby's brain. To try and unlock this secret, they've devised a kind of morality play. So this character has a ball that he's playing with, and he passes it to this other fellow, who returns it in a nice reciprocal manner. And up goes the curtain. But now he's playing with his ball again, and is now going to pass it to this other fellow, who takes it and runs away with it. What they're waiting to see is which character the baby will prefer. The person who gave back the ball is good, it's fine. The person who ran away with the ball is kind of a jerk. Hi. Do you remember these guys from the show? Look at this one. Look at me. Which one do you like? Okay. Which one do you like? That one? Good job. Okay, that was the nice one. Is that about 70% of babies do. And is now going to pass it to this other fellow, who takes it and runs away with it. These are the first experiments to show that a moral instinct really seems present in babies. I would suggest that the moral sense we have as adults is already present by the time we reached our first birthday. Atención, vamos al tiro a debatir esto, pero les cuento, lo que acabamos de ver y lo que saca como deducción de la Universidad de Yale, este psicólogo Paul Bloom dice, luego de realizar estudios experimentales con cientos de bebés, creemos que existe un instinto moral, en su mayoría, el 70% de hecho, que se manifiesta a temprana edad. El sentido moral que tenemos de adulto ya está presente cuando celebramos nuestro primer cumpleaños. Sin embargo, el 30% de estos niños eligió a este perrito, que lo único que se diferenciaba era el color de su polera, aquel que compartía la pelota. Claro. Ese lo elegía el 70%, pero hubo un 30% que sin dudar se fue aquel que se quedaba con la pelota. Claro. Ojo, primer dato, malo, entre comillas. es considerado que la maldad nace en una raíz de un sentimiento muy humano y muy básico que tiene que ver con el egoísmo. O sea, el egoísmo perturbado a la máxima potencia termina generando maldad. O sea, yo creo y que eso tiene que ver con ese experimento. Todos de alguna manera somos potencialmente malos. O sea, a mí me queda clarísimo que el experimento tenemos un porcentaje. Solo que desde muy niños la moral nos pone este filtro. Sabemos para qué lado vamos a tirar. Exacto, uno sabe qué está bien y qué está mal. Y un niño también lo comprende a través de ese experimento. Queda Exacto. Claro. Y el porcentaje es súper decidor. O sea, el 30% de las personas tienden a ser malas, más que el 70% tiende a repasar, digamos, un acto de bondad. Y puede ser, digamos, que más o menos la proporción de 10 personas, digamos, 3 son medio... Pero no se mejora con los años, porque los niños en edad muy chicas son individualistas y son egoístas. Y con los años se van dando cuenta y nace la empatía, que darse cuenta que todos somos iguales. Pero los niños, en esencia, son egoístas. En los primeros años son siempre los hermanos. A mí me da la sensación, tengo dos puntos de vista. Uno, que sí afecta mucho el contexto social donde uno está inserto. O sea, si tú estás inserto en un contexto donde hay más violencia, más pobreza, más abuso, tú ves estas cosas, obviamente se va a manifestar de una forma... Probablemente sí, pero creo que al igual puede ser malo que lo compare, pero con lo que yo pienso de los gays, yo creo que hay un porcentaje que nace y otro que se hace. O sea, yo creo que hay un porcentaje que viene con uno y que, claro, se puede desarrollar o no. Claro. Y otro, como te digo, en el contexto social buenos, pero ¿se pueden hacer malos? Claro. ¿Esa es la comparación? De hecho, tú tienes un punto. Bien? Si tú le dices a un psicólogo, los niños, las personas no tienen sexo, es una definición cultural. Nadie tiene una definición sexual muy clara hasta cierto punto. O sea, nosotros, muchos acá, que somos heterosexuales, quizás lo somos porque nos acostumbramos a aquello. Claro. Atención, yo di el punto respecto a que el egoísmo es la base de esta maldad que termina pervirtiéndose a niveles de psicopatía. En este estudio se trató de hacer precisamente un examen, un experimento respecto a cómo operan los psicópatas. Y se entendió que ellos tenían una personalidad muy definida. Atención. The essential features of psychopathy would include a lack of empathy. I don't mean just a general, I mean a profound lack of empathy, a general callousness towards other people. These are people without a conscience, shallow emotions. I'm number one in the universe. There's nobody else. He then devised an experiment, looking into their brains. Bob showed Frizzell both real and made-up words and asked him to spot the difference. Some of those words would have an emotional charge.
Most people can decide very quickly when it's emotional, more quickly than if it's a neutral word. So there's a difference. And the brain responses to the emotional words are quite different than they are to neutral words. But for the psychopaths, we found that there was absolutely no difference. A word was a word was a word. So a word like rape had the same emotional impact as the word table or treat. He ran the experiment with dozens of psychopaths and got the same result. Psychopaths simply did not seem to have the feelings of empathy that stop the rest of us from harming. Si uno no tiene empatía, es imposible ponerse en el lugar del otro, por lo tanto el acto de egoísmo es feroz. El doctor Robert Hart, de la Universidad de Columbia Británica, dice: los psicópatas no muestran sentimientos a los demás. Estudios han demostrado que su cerebro reacciona de igual manera ante la palabra violación que ante la palabra mesa, demostrando su falta de empatía y por lo tanto la capacidad de hacer daño, ya que sencillamente no tienen ese freno moral, cultural que te impide. Porque, a ver, llevándolo a un ejercicio muy simple, todos han querido, no sé, pues, pegarle un balazo al vecino o a un compañero de trabajo, pero porque uno no lo hace, porque uno se reprime por una serie de cosas. Hay condiciones legales, hay condiciones obviamente de moral, de humanitaria, que no te pero porque llegado el momento dicen no puedo dar este paso, sin embargo ellos no tienen esa frontera. Rusia. Mi opinión es que cada persona viene a experimentar al mundo. Y en esa fase de experimentar no hay ni bien ni mal. Sí. Todo es una experiencia, un sentimiento. Entonces, la moral para mí entra cuando entra la sociedad. La sociedad te impone la moral. Si yo no creo que contra los instintos, un niño nace con una moral porque uno Pero bajo ese código, que un niño golpea a otro no es malo. No es malo, supuestamente. Son experiencias distintas. Y esos psicópatas que entrevistaron ahí, ellos simplemente vienen a vivir otras cosas que tú. Tanto así que, por lo menos en Chile, y es cosa de conversarlo, a cierta edad las mujeres prefieren a los hombres malos que a los buenos. Son más entretenidos, parece. Bajo esa lógica uno dice, pero ¿cómo? Si los niñitos, el 70% eligió al mono bonito y no al feo. Pero resulta que cuando entra la moral, como dice la Steffi, de la sociedad, esa mujer se revela. Porque la lógica es, elige al bueno y no al malo. Pasa exactamente a la inversa. La mujer elige al malo. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna manera se revela frente a esa moral impuesta por la sociedad. ¿Vieron la condición, cómo condicionaron al bebé? Porque le dijeron, bien, lo hiciste correcto. Entonces el niño, es el correcto, entonces él lo condicionaron. Sí, pero ojo, no hay que desconocer de que existe un instinto de supervivencia. Que aquí eso sí. Que la gran pregunta que se hacen los científicos es si esto es un estado evolutivo artificial o es decisión propia. Porque si las madres, tanto en animales como en humanos, no tuvieran el instinto de supervivencia de querer a sus bebés, porque finalmente un cacho que les quita la comida, estaríamos todos muertos. O sea, les nace una preocupación que no sabemos si es automática o personal. Atención, se hizo un estudio respecto a los cerebros de los asesinos. ¿Ya? Y descubrieron que tenían una particularidad. De hecho, se hizo el experimento mostrándole a un experto, digamos, en estudiar, digamos, estos cortes cerebrales, y dijo, mire, sepáralos por grupo. Dijo, bueno, aquí claramente hay un grupo que está muy definido de este otro. Qué interesante. Y todos los que estaban acá eran asesinos. No te puedo creer. ¿Y sabes por qué eran asesinos? ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Tenían un lado Con mucha desarrollado atención. o qué? They asked him to analyze a variety of brain scans. What he didn't know was that some of them were the brain scans of murderers. They brought me these scans and said, what do you think of these? What do you see? There were normals mixed in, people with schizophrenia, depression, and there were killers. But I didn't know the mix or who, what. It was just like, here it is. About halfway through, I started to notice a pattern. It was fascinating. This one group, no matter what other damage they had or didn't have, they always had damage of the orbital cortex, right above the eyes. The other part of the brain that looked like it wasn't working right was this front part of the temporal lobe. I said, my God, this is extraordinary. So I separated out the piles and I said, this is a different group. And bingo, when we broke the code, there it was. That group were the killers. The areas that looked abnormal were crucial for controlling impulsivity and emotions.
otra explicación. Atención, me di cuenta, dice James Fallon, neurocirujano de la Universidad de California, que había un patrón en el cerebro del asesino. Ojo, cuando a él le pasaron distintos cerebros de personas, él dijo, separaron los que tienen cierta condición, cierta anomalía, y cuando los separó, curiosamente, los que dejó a un lado eran personas normales y todos los otros, todos eran asesinos. No se le pasó ni uno. Y lo que él detectó, que todos presentaban daño en la corteza orbitofrontal y en el lóbulo temporal, áreas cruciales para controlar el impulso y las emociones. O sea, un que siente raya, pa, y le da nomás, no tiene control del impulso. ¿No? Qué increíble, ¿sabes lo que pasa? O sea, en este caso hay una condición genética. Esto puede terminar en una cuestión de una película de ficción. O sea, en el futuro, podía elegir, van a analizar el cerebro y van a decir, ya, este es potencial asesino, fum, para el lado. Pero te digo lo curioso de ese Qué notable. cerebro, Quédese con eso en pausa. esos cerebros están, algo les falta. ¿Y qué les falta? Lo que nosotros no tenemos, que tenemos la culpa, el freno moral, el freno de mano. Ellos simplemente no lo tienen. Capaz que si nosotros lo duramos también seríamos así. Probablemente. Pero fíjate que ellos detectan que tiene que ver con algo muy físico dentro de tu cerebro, que ellos tienen una carencia de... Pero que viene con uno. Sí, exactamente. Entonces uno no lo elige, no es algo que se hace exactamente, con pero la atención, sociedad. esto trae sorpresa, exactamente, esto trae sorpresa. Pero mientras tanto, digamos que los científicos expertos en esta área y en estos temas detectaron un gen del mal. Hay un elemento en la conformación genética de las personas que al tener eso son propensas a ser asesinos, psicópatas, violentos, maltratadores, desde animales a parejas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gen del mal? ¿Cómo se determinó? ¿Y en qué consiste? Atención. Once we had determined that there are certain differences in brain function and structure, next question is how do they originate, from where do they come, and that brings up the question of genetic factors. In 1993, the breakthrough came with one family's history. Here, all the men had a background of violence, and all lacked the same gene. There was one gene that was missing, and it was in the men, and all these men were violent. What was important was that the loss of one gene profoundly affected behavior. So that kind of supported the idea that one gene really controlled their behavior. It then emerged that just being born with one variant of this gene could also predispose you to violent behavior. The MAOA gene became known as the warrior gene. And that was pretty exciting because it implied, first off, that we could identify specific contributing factors to psychopathy. Te pasaste. Una vez más, el doctor Robert Hart de la Universidad de Columbia Británica dice: hemos descubierto que a las personas violentas les falta un gen, lo que influye en su comportamiento, y obviamente físicamente se refiere a todos estos problemas en el lóbulo temporal, etcétera, etcétera. También descubrimos que quienes tienen una variante de este gen se comportan de manera violenta. Lo hemos llamado, por tanto, el gen guerrero. Aquí nacen una cantidad de preguntas, porque alguien dice, si avanza la medicina, podrían las personas arrebatarle este gen, o en caso contrario, queremos que algunos sean así, como soldados quizás, y le agregamos. ¿Y dónde está la libertad de las personas? Da para mucho. Increíble. Pero aquí viene algo increíble, amigos míos. Este doctor que estaba haciendo estas pruebas, así experto en esta área, dice: oye, voy a hacer el examen yo, que es una persona buena, tremendo padre de familia, tremendo profesor universitario, descubridor de esto. ¿Y sabes lo que descubre? Mentira. Que él tiene el gen del mal. Él lo tiene. O sea, él es un psicópata en potencia. Y aquí es cuando él se hace la pregunta: ¿qué me diferencia de estas personas que estoy estudiando que han matado gente? ¿Por qué no me transformé en un psicópata? Y yo, que soy canalizó de otra manera. Benevolente profesor universitario, descubridor de estas nuevas ciencias, atención, esto es notable. Canalizó su entorno. It seemed that it could be possible to trace the hallmark of evil in people's brains and genes. So did this mean that if you had both elements, you were destined to become a killer? And I said, oh my God, this is one of these killers. Look, it's the exact same pattern as a killer. But when I looked down at the code, it was not one of the killers, it was me. It was really a shock. It was a shock, but I tried to make, it was like, that's really interesting. No, I'm not in jail, and I haven't killed anybody. I haven't done any of that stuff. So at least I don't have the genes. I don't have that. I just have the brain pattern. If he had the brain and the genes of a killer, why wasn't he one? The answer is that whether genes are triggered or not will depend on what happens in your childhood. Simply having the warrior gene
doesn't necessarily mean you'll be violent. If you have the so-called high-risk form of the gene and you were abused early on in life, your chances of spending a life of crime are much higher. If you had the gene, the high-risk gene, but you weren't abused, then there really wasn't much risk. So just the gene by itself, the variant, doesn't really dramatically affect behavior, but under certain environmental conditions, a big difference. And that was a very profound finding. Notable, amigos míos, porque no solo hace falta tener el gen del mal, sino que muy importante es el entorno que te ayuda, entre comillas, por supuesto, a gatillarlo. En algún momento va a saltar de las palabras de James Fallon, neurocirujano de la Universidad de California. Mientras estudiaba los cerebros de los asesinos, descubrí con sorpresa que yo también tenía el mismo cerebro. Si esos genes se gatillan o no. Pero yo no he matado a nadie. Ahora, si esos genes se gatillan o no, eso depende de lo que sucede en nuestra infancia. Si tienes los genes, si fuiste víctima de maltrato, por ejemplo, las posibilidades de ser violento son mucho más altas. Notable, Maca. Atención, amigos míos, partimos este tema con Charles Manson. Sí. Vimos que era la maldad encarnada, orgulloso de su maldad, hasta el día de hoy. Revisemos cómo fue su infancia, porque este hombre, que definitivamente tiene el gen del mal, quizás la culpa fue precisamente su entorno de niñez. Atención. I am a street child. My mother went to prison for 5 years for strong-arm robbery, and she went to prison. And I used to visit her in the prison visiting room. My uncle said, "We ain't surrendered. We're still rebels. And we'll be rebels until the end of time." He said, "Don't go to those schools, boy." So when I was 9 years old, I set the school on fire. And I went to reform school. En conclusión, quizás muchos de los que estamos acá, de ustedes que nos están escuchando hoy día en su casa, tienen el gen del mal. De que no hayamos matado a alguien, que no seamos personas completamente perversas, debiéramos darle las gracias a nuestro entorno familiar que nos cultivó la bondad o que finalmente nos dio todas las oportunidades para surgir en la vida. Por lo mismo, en la infancia se define todo. Mucho ojo como tratamos a nuestros niños, que puede haber un ángel en potencia, así como el mismísimo Satanás. Ustedes siguen.